Hola, soy Manolo Castellano y este es el podcast número 33 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitada a Esmeralda Díaz Aroca. Esmeralda nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición desde el mundo académico, sino además de cómo es su día a día como experta en social selling. Pero antes de la entrevista, quería recordaros que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Ahí va nuestra entrevista con Esmeralda Díaz Aroca. Bueno, Esmeralda, un gustazo, por fin te tengo aquí en el podcast. Hola Manolo, encantada, un gustazo para mí también. Bueno, yo creo que Esmeralda y yo nos conocemos desde hace unos añillos, que nos conocimos en un evento de LinkedIn, y yo desde el principio, cuando empecé incluso a hacer esta transición fuera del mundo académico, yo te tenía como referencia, y te sigo teniendo como referencia, ¿no? Cuando empecé a entender qué era LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que era estas cosas de la marca, ¿no? De marca personal, que para mí sonaban raro. Yo veía tus posts, yo veía lo que tú hacías y yo decía, ostras, esto es muy interesante, esto tiene mucha chicha, ¿no? Y además, por el camino me enteré de que eras científica. Entonces... No, bióloga. Bueno... Esa es la duda, ¿qué es un científico, no? ¿Qué es un investigador? Perdona, es que te había entendido física, digo, no. Científica. Yo creo que científicos somos hasta que nos morimos, ¿no? Y ya no, aunque no queramos, ahí quedamos. Sí. Pero te voy a hacer una pregunta así un poco directa, que creo que no te la vas a esperar, ¿vale? Esmeralda, ¿qué son los transposones? ¡Ostras! Pues fácil, pueden ser 25 años que no hablo de ellos. Wow. Pues sí, Manolo, ahora estarás súper de modesto, no lo sé, estoy muy alejada ya de la ciencia. Bueno, pues los transposones son unos genes saltarines que sobre ellos estuve haciendo mi tesina y mi tesis doctoral. Concretamente, yo trabajaba con uno que se llamaba IS91, que era el responsable de transmitir el gen que rompe los glóbulos rojos, que se llama hemolisina, lo transmitía saltándolos, o sea, haciéndolo saltar el gen en medio y dos transposones en los lados, y era como saltaba de un sitio a otro, iba propagando ese gen en las bacterias de los hospitales, que sabéis que tienen muchas resistencias, y lo iba transportando en plásmidos, que eran los vehículos de la difusión de este gen. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en este caso, en concreto, en el Hospital de Valdecilla, había muchas cepas hemolíticas, es decir, cepas resistentes, que lo que hacían es producir la rotura de los glóbulos rojos. Y entonces a mí me cayó ese proyecto. Yo trabajé en la secuenciación de IS91, que entonces se hacía a mano, Manolo, la secuenciación, 1,8 kilobases, quiero recordar, y tardé un montón de tiempo en secuenciar lo que hoy eso se secuencia en 3 segundos. ¿Sí? Claro. Esmeralda, creo que es la única persona que conozco de marketing que es capaz de decir lo que me acabas de decir tú, tal cual. De hecho, los transposones yo creo que le dieron el premio Nobel en el 83 o así, ¿no? O sea, sí, a Barbara McClintock, sí. Y de hecho, además, es que yo estaba en el 82, acabé la carrera. Ese mismo año me fui a pedir trabajo a la Facultad de Medicina, entré en agosto ese mismo año sin beca y sin nada, que entonces no es como ahora, que es que ahora no te dejan trabajar sin papeles. Entonces tú tenías ganas, te decían que sí, que no te iban a pagar un duro, y yo empecé ese año, luego al año siguiente ya me dieron una beca. Y sí, empezamos a trabajar en el 83, hice mi tesis doctoral, mi tesina. Y justo en ese año fue cuando le dieron el premio a Barbara McClintock. Uh-huh. Y aprovechando que yo conocí a un buen amigo mío, que era periodista del diario Montañés, se lo conté y me dijo, ¿cómo? ¿Que sois el primer laboratorio de España que está trabajando con transposones?
Y dije, sí, y nos hizo la contraportada del Diario Montañés o de La Alerta, creo que era, donde sale todo el laboratorio, que esa foto la tengo en LinkedIn como de recuerdo, sale todo el laboratorio con una foto muy grande, con una reseña de que éramos el único laboratorio de España que estaba en la vanguardia de la investigación porque estaba con transposones. Es verdad. Oye, ¿y qué recuerdos tienes de esa época, Esmeralda? Pues la verdad que muy buenos recuerdos. Me dejé la piel, o sea, yo me pincha, o sea, me dicen en aquellos tiempos, oye, que tú lo vas a dejar todo y te vas a dedicar a otra cosa, digo que eso es imposible. Pues mira, para mí era una pasión mi trabajo. De hecho, los científicos no trabajamos por dinero, o sea, es otro chip. De hecho, te puedes tirarte horas y horas, como en aquellos tiempos que me pasaba casi, a veces hasta dormía allí porque tenía que tomar muestras, ¿no? Y entonces te tirabas allí toda tu vida y encima encantado. O sea, que es que no mirabas el dinero, no se miraba el dinero, era pura pasión. ¿Y eso lo has encontrado después? O sea, ¿qué diferencias grandes ves entre esa época y el día a día de una persona normal, digamos, ¿no? Que no ha vivido esa época de la laboratorio? A ver, yo no sé si es que yo soy una persona apasionada en general. A mí me gustan muchas cosas. La ciencia, desde luego, para mí fue única la experiencia, pero luego cuando abandoné ese sector y me dediqué al marketing, he vuelto a apasionarme de esa manera con Internet, ¿vale? Ahora digamos que la pasión la tengo en modo lineal ya, pero ese subidón lo tuve cuando descubrí el ecosistema Internet allá por el 2007, que coincidía con que estaba yo escribiendo libros y entonces quería promocionarlos. Entonces, sin tener ni idea de nada, empecé a investigar, que también quizá esa vena científica la apliqué en esa investigación de qué es lo que hay en Internet, qué es eso de la marca personal, qué es eso de las plataformas, y descubrí muchas cosas a base de investigar, y la verdad que me resultó muy emocionante y muy apasionante conocer todo ese mundo. Porque tú tenías claro que no querías seguir la senda académica. ¿Sabes qué pasa? Lo tuve claro cuando me descorazoné. Es como el desenamoramiento, ¿sabes? O sea, como el divorcio. Bueno, pues fueron varias cosas. O sea, yo en la Facultad de Medicina, donde hice mi tesina y mi tesis, aquellos años fueron fantásticos. Aprendí muchísimo, tengo una gran suerte de las personas con las que estaba, pues Fernando de la Cruz Calahorra, que fue mi director de tesina y de tesis, que con 28 años era ya catedrático, un fuera de serie. Juan Carlos Zavala también, que fue otra persona muy importante en mi vida científica, que me enseñó muchas cosas, y tuve unos grandes recuerdos. Luego pasé a la empresa privada, estuve trabajando en Ingenasa, que era una pequeña empresa de biotecnología. Encontré trabajo enseguida. De verdad que es que fueron momentos en los que había paro en aquellos tiempos, pero la especialidad que yo tenía, que era bioquímica, biología molecular, y luego el haberme especializado en ingeniería genética, pues me abrió unas puertas que ni yo misma sabía. O sea, que yo pedí trabajo, enseguida entré, y bueno, pues estuve trabajando en proyectos de vacunas recombinantes, rotavirus bovino y parvovirus canino, que me suena rara hablando de esto ahora, me suena muy rara. Y bueno, pues también fueron alguna experiencia, pero bueno, ya ahí hubo momentos de descorazonamiento, de decepción, no con la ciencia en sí, sino al final son las personas las que influyen en las vidas, ¿no? Sí. Y a eso se me une una enfermedad que me viene de repente, que es alergia a los guantes de látex. Ahora hay sustitutos, hay muchas cosas, sí, pero entonces no. Y entonces no se sabía nada de esta alergia. Sí es verdad que todos teníamos las manos que nos picaban y estábamos siempre con los guantes de estos de algodón y luego los guantes de látex encima, y todo el mundo teníamos las manos destrozadas. Ten en cuenta que nos pasábamos horas y horas secuenciando ADN, porque nos dedicábamos a la ingeniería genética, y todo el día con los guantes. Pero de repente, un día para otro, me empezó a dar reacción cruzada con el plátano, el aguacate, el kiwi y la castaña, que no se sabía que eso era una alergia brutal, y que me ponía a morir, que me tenían que ingresar, ponerme Urbasón, me moría. O sea, me hinchaba como un monstruo. No se sabía la relación entre el látex y esto entonces, pero yo sí sabía que me metía en el laboratorio y empezaba a respirar mal, y entonces, aparte del sarpullito, yo me encontraba muy mal, y al final, entre el desenamoramiento por causas de terceros,
más esta propia enfermedad que la he arrastrado toda mi vida y que gracias a Dios ya sé qué es lo que tengo que hacer, pues hizo que me planteara otra vida. Y también en ese momento de mi vida, otra compañera científica con un expediente académico impresionante, mucho más joven que yo, que entraba en ese momento a trabajar, me acuerdo que esta chica se puso a hacer un MBA y me decía, cuando comíamos juntas me decía, esto ni es para ti ni es para mí. Me decía ella del laboratorio, Esmeralda, esto no es para nosotras. Y yo digo, pero que digas tú esto, que te puedes comer el mundo, si quieres, con el pedazo de expediente que tienes. Dice, no. Y se fue a hacer un MBA. Se fue a hacer un MBA que yo no sé ni lo que era. Entonces ella se iba los viernes y luego los lunes me contaba lo que habían hecho en el MBA. Y como yo siempre tengo una vena muy comercial, porque es verdad que eso de vender lo llevo en la sangre, y que, por ejemplo, se nos rompía una cubeta de electroforesis y había que esperar no sé cuántos meses a que la trajeran de Estados Unidos, y yo me conseguía en polígonos industriales metacrilato, los hilos de platino para los electrodos, y montaba la cubeta y decía, ¿y por qué no lo fabricamos esto en España y lo vendemos? Enseguida se me ocurrieron esas cosas, que eran como de locas. Entonces esta amiga me decía que esto, que hay cosas más interesantes fuera. Entonces, a raíz de ver lo que en el MBA la iban instruyendo, pues a mí se me empezaron a poner los dientes largos y empecé a pensar en esa salida, ¿sabes? En esa salida. Y esa salida fue un máster en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto de Empresa. Bueno, si tú hubieras quedado al margen de lo que hacía esta amiga, o si no hubieras conocido simplemente a alguien que te mostrara dónde explorar fuera del mundo científico, ¿tú crees que hubieras hecho lo que hiciste o no? Pues sabes qué, es que eso nunca se sabe. O sea, yo intenté, o sea, por supuesto esta colega me pinchorreó y yo, digamos que me abrió como una ventanita ahí mental, ¿no? O sea, fuera de mi círculo de confort, de repente empecé a alargar la antena hacia otro lado, pero también llevaba la tendencia de buscarme la vida en otro lado. Entonces, sí que es verdad que intenté irme a Estados Unidos, ¿vale? Intenté y pedí incluso a un catedrático del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que me echara una mano, y este hombre, por supuesto, me hizo una carta de recomendación, hicimos muchos intentos, y fíjate que yo tenía entonces 29 años y ya me decían que era mayor para hacer eso. O sea, y yo me sentía muy mayor. Digo, joder, pues si ya no voy a poder irme a Estados Unidos. Eran muchas pegas. Entonces, mira, se juntan muchas cosas. Yo por aquel entonces me había divorciado, ¿vale? También coincide, ¿no? Me había divorciado, por eso digo, bueno, no me ata nada aquí, me voy a Estados Unidos. Dejo esto, que no estoy nada contenta, y me voy a Estados Unidos. En paralelo, empecé a poner la antena en el Instituto de Empresa, ¿no? Oye, ¿qué tipo de máster? El MBA, ya me di cuenta que no era para mí, que era muy generalista, que yo lo que quería era trinchera y vender, que era lo que a mí me iba en mi genética. Y luego resulta que conozco a mi segundo marido. Entonces, bueno, que entonces era mi novio. Y entonces, pues como que dije, ¿para qué me voy a Estados Unidos y ya tengo novio aquí y estoy encantada, ¿no? Y entonces todo eso coincidió. Conozco a mi novio y luego cojo y digo, me matriculo en el IE. Entonces es que como que todo te lleva ahí. En el IE, claro, me amueblaron la cabeza. O sea, yo salí como un tiburón de ahí. O sea, con todo clarísimo. Bueno, a ver, esa parte que se te abren los ojos diciendo ya, por fin nos lanzamos. Yo imagino que también tendrá una parte difícil, ¿no? A nivel emocional, ¿no? De dejar, bueno, pues una vida, ¿no? Además, totalmente. La pasión que tenías, ¿no? En el mundo de la ciencia. Totalmente, Manolo, porque, a ver, todo esto te lo impulsa siempre una emoción, como digo yo. Es decir, mi intento de irme a Estados Unidos era para seguir en el mundo de la ciencia. Eso era lo natural en mí. Me había doctorado, tenía pues unas publicaciones en aquel tiempo, que tenía 29 años, tampoco tenía millones, pero tenía. Y tenía pues una carrera que iniciaba, y además con experiencia en la empresa privada, con lo cual pues eran bastantes cosas a mi favor, ¿eh? Lo que pasa que bueno, las dos cosas que se unen, ¿no? El tema de que yo allí en este laboratorio ya no estaba nada bien, no me sentía bien trabajando allí, pero no solamente por la afección de la enfermedad, que eso me impulsó definitivamente, sino que esa parte de decir, yo aquí ya no hago nada, no soy feliz aquí, esto es muy complicado.
claro, el saltar y decir, vale, me voy al vacío, porque realmente me fui al vacío. O sea, yo pedí mi liquidación y me largué. Me largué al paro. Y desde el paro dije, bueno, pues voy a estudiar, este año voy a estudiar. Pero claro, ese salto, como dices tú, es que dices, vale, ¿y qué voy a hacer? Entonces, yo me hice el siguiente planteamiento. Yo entonces tenía un sueldo en el año 89 de lo que hoy son 600 euros, ¿vale? Por estar trabajando en I+D, y además era la responsable de la instalación radiactiva también. Bueno, pues dije, si me voy a la calle y luego no encuentro trabajo, lo peor que me puede pasar es que me tenga que poner a fregar. Y ya gano más dinero que de científico. Eso es lo que me dio la fuerza, ¿no? O sea, no me voy a quedar aquí con una mano delante y otra detrás, sino que me puedo ganar la vida fregando. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Y se demostró al final que no iba por ahí los tiros, ¿no? Que podías hacer muchas más cosas. Podía hacer muchas cosas. Es que además eso fue lo increíble, porque cuando yo empecé el máster, claro, imagínate en el Instituto de Empresa, todos ejecutivos, además es un máster que te dejan hacerlo si tienes experiencia profesional o tienes estudios universitarios, ¿vale? O si no tienes estudios universitarios, pero tenías experiencia profesional, también te dejaban. Entonces, yo no tenía la experiencia profesional de la empresa, pero sí tenía los estudios. Entonces, yo me acuerdo que en mi clase había mucha gente, pues con un pintón de ejecutivos todos y ejecutivas. Es que yo me quedaba como diciendo, bueno, es que yo tuve que cambiar esta forma de vestir porque yo iba con mis vaqueros y mi camisa y tal, y aquello no cuadraba. Pero ese miedo que tenía a fracasar, porque ya, claro, para mí ese argot empresarial, las asignaturas eran chino para mí, y me esforcé muchísimo porque además me lo pagué yo, o sea, no me lo pagaron mis padres, ¿eh? Y yo me esforcé mucho, primero porque era una salida para mí, segundo porque no quería fracasar. Y la verdad es que me di cuenta que no me fue tan difícil, ni muchísimo menos. ¿Y qué pasó después? Sales del Instituto de Empresa y ahora qué, o sea, tu mente estaba en trabajar por cuenta propia, en trabajar por cuenta ajena. Sí, bueno, a ver, en aquellos tiempos te meten en vena en una serie, te adoctrinan, ¿eh? El adoctrinamiento es que había que ganar dinero, ¿vale? Y que había que, para ganar dinero había que cambiarse de empresa de los 30 a los 40 años por lo menos 4 veces. Esa fue la consigna. Uh-huh. Y yo con esa consigna salí. Entonces, el primer trabajo que me salió, o sea, yo obviamente intentaba trabajar en el sector farma, o sea, era mi sector, pero pues mira, la vida no quiso que yo trabajara en el sector farma, porque tuve entrevistas con Roche, con varias empresas, y bueno, no acababa de cuajar, y de repente, de casualidad, me sale por una carambola de la vida, porque ni siquiera yo había aplicado a esa empresa, fue un headhunter que me dijo, oye, que me estaba ayudando a buscar trabajo, y me dijo, oye, me tienes que hacer un favor, es que este viernes, tenía que presentar el lunes una terna para director de marketing, jefe de marketing era el puesto, en una aseguradora, y uno de los candidatos se me ha caído. Dice, así que no te importa hacerme el favor de presentarte tú. Digo, pero si yo no tengo ni idea de nada, pero si no te preocupes, si no te van a coger, porque quieren gente con experiencia. ¿De verdad? Sí. Y dice, bueno, tú léete este manual de seguros de hogar y tú nada, tú tranquila, si me haces ese favor y tal y así. Ah, pues muy bien, pues nada, pues yo me leí lo de los seguros de hogar, que me pareció horroroso. Me presenté el lunes pues como candidata, con mi máster, con mi todo, a ver, claro. Y entonces, pues, esta es una empresa que se llamaba el Hércules Hispano y entrevistaba no solamente recursos humanos, sino que también el director general, Julián Gutiérrez Conde, hoy un gran amigo mío, era de los directivos que mete la nariz en todo. Entonces, en aquella primera entrevista no solamente me entrevistó recursos humanos, sino que también me pasaron a su despacho. Como a mí me daba igual, pues él me preguntó qué había hecho en mi vida. Claro, cuando le dije lo que había hecho, pues decía, ¿pero qué es esto? ¿No? Un ratón de laboratorio aquí. Pero me preguntó cosas como qué me parecía el sector, qué haría yo en ese sector, y claro, yo le fui muy sincera. Yo le dije que me parecía súper gris todo, me parecía que no llegaba a la gente, que no calaba. Le dije todo lo que pensaba con educación. Nada, me dio las gracias, me marché y me llamó al día siguiente el headhunter. Y me dijo, oye, ¿pero qué les has dicho? ¿Que te quieren contratar? Y entonces pues yo dije, bueno, si a mí no me gusta este sector, pero me pagaban bastante dinero comparado
con lo que yo estaba acostumbrada. Y como tenía esa impronta del Instituto de Empresa, dije, ¡puah! Esto lo cojo. Y allí que fui y la verdad que muy feliz, aprendí muchísimo y inicié carrera profesional en ese sector. Así fue mi vida. Qué bueno. Oye, ¿y hasta qué punto ves tú que es un extra ser distinto? Pues yo creo que es un extra. Lo que pasa que no todo el mundo... O yo creo que sí, que la pandemia ha abierto las orejeras a mucha gente, ¿eh? Pero en aquellos tiempos, el hecho de que tú tuvieras una carrera científica, aunque hubiera hecho un máster en el IE y quisiera trabajar en el departamento comercial y de marketing, había mucha gente que me rechazaba de entrada. Pues ya no me... O sea, mentalmente decían esta no. Entonces me rechazaban de muchos puestos, ni siquiera me daban la opción de la entrevista. Y eso sí me di cuenta. ¿Y sabes lo que hice, Manolo? Quité del currículum el doctorado, lo quité, porque vi que me lastraba. Y también quité que era licenciada en ciencias biológicas. Uh-huh. Y puse licenciada en ciencias y ya. Y eso hizo que sí que me aumentaran las posibilidades de entrevista. Claro. Bueno, Esmeralda, cuéntanos, a ver, has estado en un montón de sitios. De hecho, hace un rato estuve mirando tu LinkedIn y digo, bueno, no, todo no. Entonces, cuéntanos con qué te quedas, ¿no? De todas las empresas en las que has estado trabajando, ¿con qué te quedas a nivel de recuerdos o de aprendizaje que para ti fue algo nuevo, novedoso o que disfrutaste? Bueno, es que yo creo que cada uno ha tenido lo positivo. O sea, yo he tenido para mí 2 empresas en mi vida. Una ha sido el Hércules Hispano con Julián Gutiérrez Conde, mi primer trabajo, donde te digo que lo cogí por dinero y sin embargo me acabé enamorando de mi trabajo. También es verdad que ese hombre me dio todas las alas y la creatividad me dejó expandirme, en una palabra. Yo creo que era igual de loco que yo. Y el hombre pues aprendí mucho con él, sobre todo de temas comerciales, trabajo en equipo, pero no trabajo en equipo que era como una frase bonita, que no. Es que es verdad que hacía equipo, tenía mucho liderazgo. Y luego Aegon fue otro buque insignia para mí, donde toqué la parte de Internet cuando todavía Internet era incipiente, cuando se llamaban las autopistas de la información, que la gente no sabía qué era. Y aparte de dirigir el departamento de marketing y de hacer grandes cosas con la red de ventas, mis compañeros de la red de ventas, que eran fantásticos, hicimos un equipo de primera línea, nos llamaban ¿cómo se llama? Los fantásticos, tengo por ahí ¿cómo se llamaba el Real Madrid cuando? Los galácticos. Los galácticos nos llamaban. Nos llamaban los galácticos porque Aegon estaba en pérdidas y ese equipo en que yo entré nueva, en 2 años la pusimos en beneficio. Entonces, fue épico, aquello fue épico. Y de hecho tengo todavía relación con todos mis compañeros porque una vez al año, bueno, ahora con la pandemia no, nos vemos todos. Aprendí eso y también tuve la oportunidad de meterme en el entorno Internet dirigiendo un departamento de la web corporativa y de emisión de pólizas, que para mí aquello era chino, pero me metí, cogí el toro por los cuernos y lo llevé también. Y sobre todo el trato con los compañeros. O sea, cuando se hace equipo de verdad, cuando tienes un buen jefe, ese jefe que te tiene que decir lo que te tiene que decir, pero que está ahí, y la unión, la visión compartida, y eso para mí ha sido pues una gran lección. Tú comentas que tienes la sangre comercial de antes, o sea, lo tenías ahí un poco latente, ¿no? ¿Tú por qué crees que a los científicos en general no les gusta tanto o se sienten incluso a veces rechazo, ¿no? A la parte comercial, ¿no? Te lo digo porque muchas veces me lo dicen, ¿no? Me dice la gente, no, bueno, yo estoy buscando algo, quiero cambiar, ¿no? Pero algo que sea de ciencia, pero que no sea ser comercial. Pero me lo dicen así, ¿eh? ¿Por qué pasa esto? Pues mira, es una estupidez. En eso he caído yo también. Cuando yo intenté irme del laboratorio, todavía sin tener claro que iba a hacer un máster ni nada, cogí a los de Amersham, que son los de los productos radioactivos, que eran proveedores. Yo tenía muy buena relación con el comercial. Y entonces le dije, oye, ¿puedo hablar con tu jefe? ¿Me haces una entrevista con tu jefe? Y dice, sí, total, que yo me fui ahí a Rosales, donde tenía la oficinita, me entrevista al jefe y le digo, mira, me gustaría irme de donde estoy y me gustaría trabajar para Amersham, así se lo dije. Y me dice... Digo, pero, y le dije yo misma, no, pero no en el departamento comercial, yo en el laboratorio. Y me dijo, pero es que eso nosotros
aquí somos una delegación, eso está en la central. Sí, ¿por qué no quieres trabajar en el departamento comercial? Y yo dije, no, porque yo no, yo ventas no. Yo, imbécil de mí, le dije que ventas no, cuando después me di cuenta que aquello era donde tenía que haber estado. Existe un rechazo natural porque la venta tiene mala fama. Es decir, uno piensa que el vendedor es el vendedor ese que te asedia, que te quiere meterte la doblada, acabase todo. Eso es un poco el concepto de la venta. La venta no es así. La venta tiene una parte de ciencia también y de método, y la venta es bonita. La venta a mí me gusta mucho, es un reto, y al final es que si no vendes, por mucho que produzcas, no haces nada. Es decir, es el motor de las empresas, es el motor de los laboratorios, es el motor de las universidades, porque al final vender también es vender proyectos. Yo siempre lo destaco, ¿no? La cantidad de competencias comerciales que desarrollas, ¿no? Durante un doctorado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no te das ni cuenta, o sea, no lo sabes. Simplemente El hecho de defender tu tesis doctoral, o sea, hay maneras de defender una tesis. Tú puedes haber hecho un gran trabajo, pero si luego lo explicas de una manera que no llega, pues el trabajo, pues bueno, si se ha leído tu tesis, se la han estudiado entera los del tribunal, que no siempre es así de profunda el estudio, pues fenomenal. Pero yo he visto levantar trabajos porque el orador era magnífico. Lo he visto. Y para esos que nos están escuchando y no se lo acaban de creer mucho, ¿qué te da la venta? O sea, ¿qué te da la venta que te pone contento, que te alegra, que te hace un día feliz? ¿Qué te da, Esmeralda? Pues vamos a ver la venta no de productos de una transacción económica, porque es que la gente cree que la venta es eso, una transacción económica. No tiene por qué ser una transacción económica. Una venta es lograr pues una máxima puntuación en un trabajo de fin de máster, en un doctorado, en presentar un proyecto. Eso es una venta. O sea, no estás ganando dinero inmediatamente, has conseguido exponer las ventajas de tu proyecto y has conseguido esa subvención. O has conseguido vendérselo, entre comillas, a esa persona, a esa entidad que tienes delante. Entonces, es una satisfacción porque estás logrando un objetivo. En este caso, no es un objetivo económico, aunque sí, al final, ¿vale? Pero claro que sí, la vida es una venta. Si cuando vas a ligar estás vendiendo, ¿o no, Manolo? No me acuerdo ya. Bueno, yo tampoco me acuerdo, yo estoy retirada ya, yo estoy retirada. Pero lo que quiero decir es que al final es lo mismo. O sea, toda la vida es una venta. Entonces, ¿tiene mala prensa? Pues sí, sobre todo en el entorno científico, que también tengo que decir que muchas veces yo también he vivido en ese entorno científico demasiado, es cartesianismo. O sea, un científico debería ser alguien poroso, cuyo círculo, o sea, su círculo de confort debería tener poros para tener una visión más amplia. Y yo lo que me he encontrado es gente cartesiana, que es o lo suyo o lo demás no existe y es mentira lo demás. Entonces, yo creo que he visto que se ha pecado mucho de cartesiano y de ombliguista. Y también te diría que me encontré con gente maravillosa y también me encontré con gente muy déspota en ese mundo. Más que en los otros mundos que has vivido. Pues mira, te diría que sí, porque, a ver, al final es una condición del ser humano, ¿no? En las empresas te encuentras de todo tipo de especies, pero sí que he vivido en el laboratorio, y no solamente en el mío, hablo porque me relaciono con otros laboratorios, esa actitud de que estoy por encima del bien y del mal, y que soy más que tú, y que escucho solo lo que me interesa, y si lo que me estás diciendo me parece una tontería, te lo demuestro con mi mirada y con mi... ¿Sabes? Eso lo he vivido yo, Pero eso que también pasa. he vivido lo contrario, científicos de gran altura, que siempre coincide que son los de gran altura, no miran a la gente por encima del hombro. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque, a ver, realmente podría ocurrir en cualquier lado. Bueno, pues, a ver, me van a coger manía. Yo lo que he visto a lo largo de mi vida, y tengo bastantes años, cuando una persona no tiene que demostrar nada porque tiene per se valores de verdad, tiene nivel como nivel humano, altura profesional, normalmente esa persona no necesita machacar a nadie. Cuando se es un mediocre, se suele machacar a las personas.
Eso es lo que he aprendido en general en la vida. Esmeralda, hay un momento en el que tú decides que quieres montar tu propia historia y te conviertes en autónoma. Cuéntanos cómo se decide eso, ¿no? ¿Cómo decides, venga, voy a trabajar como freelance, voy a trabajar yo por mi cuenta? Bueno, pues la verdad es que, como siempre te decía Manolo, esto al final es la propia vida la que te va impulsando, ¿no? Yo no me jacto de decir que yo soy una persona estratégica y que hago mi plan estratégico de mí misma, no, porque no sería verdad. Yo lo que sí hago es que me fijo mucho por donde paso, es decir, y me atrevo con las cosas. Y contestando a tu pregunta, ¿cómo hice ese salto? Pues ese salto lo hice porque en el año 2006 me despidieron de una empresa que se llama Reali. Nos despidieron a todos, nos habían comprado Aegon con toda la plantilla de la compañía de seguros generales en la que yo estaba también. Y esa compra, pues a los 6 meses nos pusieron en la calle, así de sencillo, que es lo habitual, ¿no? Cuando compran una empresa, pues hacen limpieza y reestructuran. En aquel momento, que además yo salí muy bien parada con mi indemnización y todo, yo dije, ¿qué hago? ¿Voy a buscar trabajo otra vez o me monto por mi cuenta? ¿Por qué me hice esa pregunta? Porque esa pregunta me la hice porque en aquel tiempo mi familia y yo veraneábamos en el sur de Turquía, de toda la vida. Nosotros hemos veraneado siempre en Turquía o en Egipto. Somos así de raritos, ¿eh? Y entonces, sobre todo Turquía. Entonces, en Turquía nos dimos cuenta, en el sur de Turquía, en la zona de Bodrum, que es el Egeo turco, que había muchos ingleses viviendo allí. Muchos, siempre. O sea, no es que veranearan, es que vivían. Y bueno, preguntando un día, oye, ¿pero por qué vivís aquí? ¿A qué os dedicáis en invierno? Y dijeron, al real estate. Porque dijo uno, esto es como España en los años 80. Dice, invertir aquí en terrenos y en casas es muy lucrativo porque está subiendo y ahora es muy barato, ¿no? Entonces ese año lo vimos, estuvimos viendo una casa, no decidimos por comprarla ni nada, y al año siguiente esa casa casi se había doblado, ¿vale? Estando muy abajo, para lo que era la economía española. Y entonces empezamos a pensar en un proyecto que no había españoles allí, de traer constructoras españolas a construir en Turquía, porque en Turquía no existían créditos hipotecarios ni créditos a la construcción. O sea, los créditos a la construcción sí, no existían créditos hipotecarios y construir con un crédito era carísimo porque los intereses estaban a un 20%. Entonces vimos aquel matrimonio muy fácil, es decir, constructor español que venga aquí, una oportunidad de negocio que se vende sobre el plano como los churros, porque aquello era como una churrera de vender, y hacemos un sándwich con el constructor turco, traemos dinero de España y nosotros llevamos una comisión. Así es lo que vimos. Y también vender casas. Bueno, pues eso fue lo que vimos y claro, dijimos, para eso hay que estar en Turquía. Teníamos trabajo los dos, ¿no? Mi marido y yo. Bueno, el caso que hicimos, pues yo vi el cielo abierto. Con aquel despido dije, este es el momento de Turquía. Y entonces eso fue en el 2000, como en octubre del 2006. Y en el 2007, en febrero, nos fuimos a Turquía ya con un plan de negocio incipiente, buscando los contactos y creando una empresa que se llama Jonia Real Estate y una página web, allá que nos fuimos a hablar con los turcos. Así de fácil. Bueno, así de fácil. Cogerte un avión, conectar por internet con las personas, con arquitectos, constructores turcos, tener entrevistas, contarles nuestro proyecto y ahí empecé mi andadura por mi cuenta. Por mi cuenta, y fue. ¿Era solo la idea de negocio o tú veías que tú teníais algo en concreto que realmente os hacía potente, ¿no? en ese mercado? Bueno, teníamos algo concreto y era que conocíamos el país muy bien, que cuando subíamos a un cliente al avión, porque el tema era vender Turquía, primero, que estaba aquí el síndrome del expreso de medianoche. Ya sabes que la gente decía, uy, Turquía no, ay, Turquía, que te matan, que no sé cuántos. Todo eran... Entonces, hicimos una presentación buenísima sobre Turquía, donde quitábamos el síndrome del expreso de medianoche al español que nos hacía esa cuestión, demostrándole que Turquía era un país moderno, que así lo es. Bueno, tal era la presentación que se la enseñamos al cónsul aquí, al que fuimos a pedir ayuda, que no nos la dieron económica, pero sí de otro tipo. Y me acuerdo que el cónsul le dijo al agregado comercial, fulano, ven aquí, así tenemos que vender Turquía. Dijo, así tenemos que vender Turquía. Era un proyecto muy bonito. Mira, era tan bonito que lo teníamos tan claro que nosotros, el conocer Turquía, el conocer a los proveedores, el conocer
el país como lo conocíamos, porque lo conocíamos muy bien. Y le dábamos mucha seguridad al inversor español. Y además nosotros también habíamos llegado a acuerdos allí muy interesantes. Con gente, en Turquía nos era muy fácil llegar a gente de alto nivel, ¿vale? Porque aunque hay mucha clase media, también hay mucha gente... el turco es un comercial nato y tú puedes llegar a un armador muy fácilmente o al dueño de 27.000 terrenos de forma muy fácil, porque son muy comerciales. No se andan con tantas tonterías como aquí. Entonces, me estoy perdiendo ahora, te estás contando el hilo conductor. Lo que tú tenías que te dio... Sí, era el conocimiento del país, el conocimiento del terreno de Bodrum, porque era donde veraneábamos, los buenísimos contactos que teníamos de gente muy seria y luego que el producto era muy bueno. Tan bueno como que cuando tú montabas en el avión al cliente potencial que iba a verlo, sabías que lo ibas a vender. Porque es que cuando se bajaba del avión veía lo mismo que veíamos nosotros, negocio. Claro. ¿Y por el camino encontraste clientes que no te esperabas? Por el camino, bueno, empezamos con clientes particulares y luego con empresas. Contacté con unos clientes particulares que eran unos directivos de un banco importante de aquí de España. Ellos compraron 2 casas y una vez que como venían mucho con nosotros, pues un día nos dijeron, dice, oye, ¿no os habéis dado cuenta que el negocio no son las casas? ¿Que el negocio es construir? Y dijimos, pues sí, es verdad, el negocio es construir y vender. O sea, meternos más en el eslabón de la cadena más abajo. Y mira, nos vino Dios a ver, porque esto fue ya en el 2000, la crisis inmobiliaria aquí empezó en el 2008-2009, quiero recordar, y nosotros en esa época ya estábamos negociando con unos turcos que tenían un terreno precioso que daba una bahía, y con estos chicos de este banco montamos otra empresa en Turquía, fíjate, con un socio turco, porque no puedes montarla por tu cuenta, para construir y vender esa urbanización. Teníamos los planos, teníamos todo, y el acuerdo con estos turcos era pagar ese terreno en 4 veces, porque así no teníamos que poner fondos propios. Como se vendía como churros todo, pues se vende sobre plano, hicimos ahí un plan de negocio y los números eran fantásticos, tan fantásticos que estos chicos de la banca nos dijeron que era uno de los mejores negocios de su vida. ¿Qué pasó? Pues nos vino Dios a ver, porque ya teníamos todo, la empresa creada allí, el día que se fueron para firmar el terreno, los hermanos, los dueños del terreno se echaron atrás, dijeron que no, que lo querían a tocateja. Y bueno, fue un jarro de agua fría, pero mira, vino la crisis y los clientes para los que iban destinadas esas casas eran europeos, no eran turcos. Si nos hubiéramos metido en el mercado turco de casa grande para familias de 5 personas, no hubiéramos fracasado. Al meternos en el mercado europeo, si hubiéramos echado adelante ese proyecto, nos hubiéramos arruinado. Claro. Esmeralda, y en esos momentos en los que empiezas a expandir tu red, ¿no? Tienes muchísimos contactos, pero tienes que decidir quién va a ser realmente tu socio. ¿Qué tienes que tener en cuenta a la hora de fiarte, ¿no? De tu socio, de apostar por una persona que no es familia o que no es muy amiga? Bueno, precios por los proyectos de Turquía. A ver, al final los socios te pueden salir ranas siempre, es verdad. Es decir, yo he tenido otras empresas, he tenido otra empresa más donde pues los 4 socios iniciales eran fantásticos, entró un quinto y el quinto sembró la discordia, ¿no? Y al final ya me acabé yendo de ese sitio donde estaba. Es que eso no lo he puesto en LinkedIn porque esta mujer que no sé cuántos años tiene. No cabe. Por coquetería femenina, ¿no? Porque he tenido más puestos que esos que aparecen en LinkedIn por cuenta propia, me refiero. La elección de un socio es complicada porque no solamente tienes que buscar que sea honesto y que no te la juegue, que eso nunca se puede saber porque todos somos muy buenos desde el principio, pero hay una cosa que busco en un socio que es que trabaje como yo. O sea, no quiero un socio para que ponga el cazo, que eso es lo que me ha pasado en alguna otra ocasión. Entonces, si hay un compromiso de trabajar conjuntamente y están las reglas del juego muy claras y escritas, porque no vale de decirlas de palabra, ¿no? O sea, siempre es mejor que de un principio donde no hay malestar de nada, dejes todo súper claro y escrito, a que luego empiecen a surgir los problemas y donde digo, lo he interpretado mal. Para mí eso es fundamental, escribir las cosas. Esmeralda, tú en el 2008 tenías una red tremenda y sabías cómo llegar a la gente, ¿no? Pero LinkedIn no se usaba tanto. No era tan fácil como ahora, ¿no? Evidentemente.
¿Cómo has visto ese cambio, ¿no? Esa forma diferente de acercarte a otros profesionales que o conoces poco o que directamente no conoces? Bueno, efectivamente, en el 2008, que es cuando yo me metí en LinkedIn, no se estaba acostumbrado. De hecho, a mí la gente no sabía lo que era LinkedIn. Me tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano en explicar lo que era LinkedIn. Pero yo creo que la vida también nos ha cambiado mucho. La gente se da cuenta que el entorno digital nos acerca a las personas, tiene sus cosas malas, pero tiene cosas muy buenas, como por ejemplo establecer contacto con gente que en la vida te cogería el teléfono, que en la vida lo podrías conocer porque viven en otros países. Entonces, también hay una mentalidad muy abierta a nivel global, también en España la hemos abierto, de hablar con gente que no conoces. Y ya no digamos con el COVID, ya con el COVID ya ha sido total, porque ya es que la pantalla se ha convertido en tu vida y ya hablas con gente que en la vida le has visto de forma física y que acabas diciendo, bueno, a ver si un día nos tomamos un vino, una cerveza, porque es todo pantalla, ¿no? Y eso ha hecho que sea mucho más permeable la relación. A ver, yo aprendí mucho en el año 2008 de gente a la que yo seguía y tengo anécdotas para contar, como por ejemplo que en mi primer libro sobre LinkedIn me hizo el prólogo un norteamericano que se llama Mike O'Neill, que salió en la lista Forbes como uno de los más influyentes del mundo en LinkedIn, gurú de LinkedIn al que yo seguía en Twitter y que un día pues le eché mucho morro. Hoy no lo llamaría morro, lo llamaría pues network. Normal. Claro. Entonces, esa palabra no la tenía todavía acuñada en mi diccionario y era morro. ¿Por qué? Porque yo dije, si ese hombre no me conoce nada, vengo aquí a pedirle que me haga el prólogo de mi libro. Se lo dije, hombre, no así tan altaneramente, pero hablé con él y mira, la sorpresa de mi vida, me dijo que sí. Hoy tengo mucha amistad con él y de hecho me ha hecho el prólogo del segundo, el de Social Selling. Entonces, eso me dijo, oye, Esmeralda, que esto es una ventana abierta, que esto es un cañón. De la misma manera, conocí a los que hoy son mis socios en otra empresa que tengo, que es Be Ambassador Blosterap, que también les conocí en el mundo digital. ¿Entiendes? Y esto hace más tiempo, es decir, al final a mí me ha traído muy buenas cosas las relaciones en el mundo digital. Las relaciones profesionales hablo, porque es un acercamiento y hoy la gente está muy acostumbrada. Claro. Fíjate, yo creo que te ha pasado lo mismo en dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Si yo te hablo de los que eran tus retrotransposones, hablábamos, no sé, en aquella época imagino que estaría más vinculado al cambio, a la evolución, ¿no? A cambios genéticos, cambios drásticos, cromosomas, ¿no? Decían muchos que eran basura genética, ¿no? Sí. Pasan unos años y ahora de repente son causantes de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea que realmente hay una evolución tremenda, ¿no? Hacia algo que tú desconoces por completo. En este caso yo creo que te ha pasado igual a nivel online en el mundo comercial, ¿no? A nivel de LinkedIn o del social selling, ¿no? Que no existía directamente, ¿no? No hace tanto. Cuéntanos un poco qué es eso del social selling. Bueno, ahora te cuento, pero es que me acabas de dar una idea, Manolo, porque me acabas de decir lo del trasposón. Pues nunca había visto la relación entre un trasposón y yo. Y efectivamente, yo ahora me doy cuenta de que soy como un trasposón. He ido saltando. Madre mía. No, por dónde, a lo mejor es que tenía que trabajar. ¡Qué descubrimiento! Bueno, pues el social selling es una palabra, un anglicismo que quiere decir venta social, pero que también si lo traducimos literalmente no se entiende bien, ¿no? A ver, ¿esto qué quiere decir? Que es las relaciones que tú puedes conseguir en los medios sociales, en este caso, por ejemplo, en LinkedIn, es conseguir relaciones interesantes, profesionales, que te ayuden a conseguir tus objetivos, ¿vale? Tiene un circuito de trabajo, el social selling, que es muy parecido al circuito que tú harías en el mundo real, es decir, voy a hablar ahora de conseguir clientes, ¿vale? Conseguir clientes o conseguir contactos para presentar un proyecto, porque para que el que me esté escuchando, que aunque sea un científico, entienda que el mundo de la venta es mucho más amplio que la transacción económica, ¿vale? Pero que me resulta difícil porque siempre digo vender, ¿no? En el mundo de real, tú para hablar con una persona primero tienes que tener una buena apariencia física, presencia personal. No vas hecho un guiñapo a una entrevista, ¿vale? Vas preparado, o sea, tienes una imagen que está adecuada al sector en el que trabajas y a tu background profesional. 2, tienes que tener unos contenidos, es decir, si tú eres un científico y estás trabajando
en transposones, por poner un ejemplo, o en Alzheimer, como mi querida amiga doctora Gil Alberdi, pues tú tienes ahí tu elenco de publicaciones y tu elenco de contenidos científicos, ¿vale? Eso forma parte de tu identidad. Y ahora lo llevamos eso al terreno de la marca personal, ¿vale? La marca personal es exactamente eso, es decir, lo que tú transmites, tus valores profesionales y personales unidos a tu background profesional, unido a tus contenidos, ¿vale? Eso ahora lo trasladas al mundo digital y en el mundo digital tienes que tener una presencia digital impecable con tu trayectoria profesional, con todo lo que tú eres como persona y como profesional y le unes también esos contenidos, ¿vale? Que son tus publicaciones, que son tus hallazgos, que son tus cuestiones, tus discusiones, tus etcétera, científicos, ¿vale? Hasta ahí eso forma parte de tu envasado, de tu envase. A partir de ahí tienes que empezar a relacionarte. Entonces, en el mundo offline, tus relaciones pues se basan en la gente que conoces de laboratorios, en los congresos, bla, 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 ¿vale? O con la gente que has trabajado. En el mundo online es lo mismo, lo que pasa que les trasladas al mundo digital, pero además a mayores, porque tú puedes localizar a gente que ni siquiera has conocido en ningún congreso, pero que sabes de esa persona por sus publicaciones, por otros méritos, y la puedes localizar directamente en LinkedIn. Para muestra un botón, con Caricó, una de la patente de la vacuna de Pfizer, Kathleen Caricó, yo he conectado con ella en LinkedIn. No me conoce nada. Y me ha aceptado y la he felicitado. Y ella me ha dado las gracias. Ella dirá, esta que no es del mundo de la ciencia, pero sí que tiene claro esta mujer que LinkedIn es un canal. Es un canal. Eso es interesante. Cuéntame un poco cómo ves tú la presencia digital de los científicos, sobre todo académicos, en redes sociales. Pues yo creo que, a ver, no en todas las redes, porque es mucho esfuerzo. O sea, no es subirse a las redes, es darse de alta en las diferentes plataformas, eso te lleva media hora. El tema es dotarlas de contenidos. Ese es el tema que da mucho trabajo. Evidentemente no se puede estar en todo. Para mí LinkedIn es una plataforma extraordinaria para los científicos también. Y te he contado antes el caso de una colega que era reacción a estas cosas, que tal. Yo la monté el perfil, es muy amiga mía. Y subí una publicación suya sobre el Alzheimer que acaba de sacar con una especie de resumen que hicimos y ella misma se quedó impresionada de la cantidad de visualizaciones que tuvo y de felicitaciones incluso de laboratorios farmacéuticos que se habían acercado a su perfil, ¿vale? Que para ella no está en su cabeza irse a la privada, pero que se quedó como diciendo, ostras, y no hemos hecho nada más que 2 cosas. Entonces yo creo que es un buen escaparate para los científicos. Pero la diferencia, ¿cuál es? ¿La forma de comunicar que tienes que hacer ahí? O sea, ¿La diferencia en LinkedIn, te refieres? No, la diferencia entre tú hacer lo que haces siempre a nivel de outreach de tu trabajo y lo que tienes que hacer en redes sociales. Quizás el público es diferente, quizás no le estás hablando a tu comunidad, sino a una comunidad más grande. Dentro de LinkedIn hay mucha gente, hay 750 millones de usuarios en el mundo, de los cuales hay de todo tipo. De todo tipo de perfil. Y también están los científicos y están los laboratorios, está todo el mundo ahí. Entonces, tú, claro que vas a hacer lo mismo que haces en el mundo real, lo que pasa es que aquí tienes un altavoz. Entonces, si tú has publicado ahora mismo un tema sobre el Alzheimer, pues puedes subir en la publicación, que bueno, dices, ya la he subido a la plataforma de publicaciones o ya está publicada. Sí, pero eso va a tener una audiencia determinada. Pero si tú la subes a LinkedIn y la comentas y luego sacas miga de esa publicación, pues vas a tener una onda expansiva. Sí, vas a poder llegar a más gente. Entonces, es una manera de trasladar tu expertise al mundo. No solamente circunscribirte a tu pequeño ecosistema, sino que vas al mundo. Y no sé, yo lo veo muy útil para todo tipo de profesionales, pero para el mundo de la ciencia también. Y no solamente LinkedIn. A ver, yo estoy en TikTok, pero estoy en TikTok mirando, ¿eh? Ya no me da la vida para más. Pero, sin embargo, me ha sorprendido que TikTok, donde todo el mundo piensa que solamente es para jajajiji, que también, que yo lo veo por la noche para reírme, porque hay gente increíble, pero también sigo a canales de gente joven científica. Me he quedado patidifusa de gente que está en laboratorios de virología, cómo han explicado, chicos jóvenes, cómo funciona el COVID.
qué bien lo han explicado, qué bien han explicado las vacunas. Sigo otra chica que es bióloga molecular que explica cosas de la genética. De verdad, me quito el sombrero. Nunca pude imaginar que TikTok diera tanto de sí para temas de estos. Oye, y todo eso que tú vives, ¿no? De las redes sociales, que son parte de tu trabajo y de lo que te gusta, ¿no? ¿Cómo lo relacionas después con la formación más formal, ¿no? Todo lo que es la educación en la universidad. O sea, yo sé que tú trabajas también en universidades, das muchísimos seminarios, también trabajas en escuelas de negocios. ¿Cómo metes tú toda esa información que es útil en el mundo, o sea, más formalito? ¿Existen como dos cosas separadas? No, a ver, claro, es que o sea, tú lo que estás viendo ahora, lo que estamos hablando es de trinchera pura, de hacer. Pero antes de hacer hay una estrategia, ¿vale? Y hay una visión estratégica de las cosas. Y eso es lo que se traslada a las universidades. Te voy a poner un ejemplo para que lo aterricemos mejor, ¿vale? Yo hasta ahora, por ahora con la pandemia, hemos cortado todo, llevaba 7 años trabajando para la Fundación Ramón Areces, el Centro de Estudios Universitarios, el CEURA. Y el CEURA lo que hace es formar a universitarios que han acabado la carrera en técnicas, bueno, hay muchas cosas relacionadas con el mundo del viaje, del sector del viaje, del Corte Inglés, pero yo les daba la asignatura de estrategia digital para lanzar destinos turísticos, ¿vale? Uh-huh. Y dices tú, destinos turísticos. Al final el marketing vale para vender de todo. Lo que hay que hacer es adaptarlo, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que hice un máster de marketing. Dijo, ¿esto vale? Pues para vender hasta chorizos, o sea, jamones, chorizos, consultoría, medicamentos. Lo digo así, suena como un poco glamuroso, pero es que es verdad, porque es un método, ¿no? Entonces, en el CEURA, yo instruía a los alumnos durante un máster que tienen, un MBA que dura 1 año. Mi asignatura les enseño desde el principio a lanzar un destino turístico, creando el producto, que es el destino, el itinerario, lo que hay que hacer, la marca, la identidad corporativa, todo el plan de comunicación, la política de precios, la política de promoción, comunicación interna, comunicación digital, ¿vale? Y todo el plan de ventas, porque claro, no nos olvidemos, si no se queda en marketing de salón, ¿vale? Que eso es lo que a la gente se queda ahí en el aire, no. O sea, hay que tenerlo todo muy preparado. Tengo la marca, tengo diseñado el producto, tengo diseñado la política de precios, toda la publicidad, la comunicación, todo eso es muy bonito, pero luego hay que vender. Y falta la pata fundamental, que es la parte de la planificación de ventas y el plan de ventas. Y todo eso yo se lo doy a los alumnos, que vale, está adaptado a su sector, pero que se puede adaptar perfectamente al lanzamiento de cualquier producto o negocio. Por ejemplo, clínicas médicas. Ahora estoy haciendo un proyecto para clínicas médicas. Bien. Vámonos al final del camino, ¿vale? Al final del viaje. Tú en 2016, con toda la mochila que tienes una mochila que del camino de Santiago, decides crear Díaz Aroca y Asociados. Sí. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Cuál era tu visión en ese momento? Bueno, Manolo, yo venía de una empresa anterior, que era mía también, que se llama Jonia. Era Jonia Real Estate para Turquía. Como el proyecto de Turquía tuvimos que dejarlo por la situación de la crisis inmobiliaria, pues hicimos una marca nueva que era Jonia Consulting, ¿vale? Jonia Consulting, que entonces lo que hacíamos era proyectos de consultoría, formación en empresas, formación universitaria, es decir, todo este know-how marketingiano y de negocio se puede trasladar, como te acabo de contar, al terreno universitario y de escuela de negocio para enseñar a la gente a cómo lanzo esto, o sea, cómo comercializo una marca, sea personal o sea de servicios, un tangible o un intangible, da igual. Entonces, Jonia Consulting evolucionó a Díaz Aroca y Asociados. Es la misma empresa, lo que pasa que hice una marca que, se une mi hermana, la pequeña, conmigo, también mi otra hermana, Miriam, para llevar la parte de relaciones públicas, comunicación externa, y creamos una empresa con un poco más potente que abarca varias áreas. Esa es la razón, y que nos hacía ilusión que se llamara como la familia. Claro que sí. Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis exactamente? Bueno, pues ahora menos, porque con la pandemia hemos tenido que recortar muchas cosas, pero bueno, básicamente es una empresa de estrategia digital,
¿vale? Eso es como decir nada y todo, porque está encaminada a ayudar a empresas y a marcas en general, o sea, marcas personales, marcas corporativas, instituciones, a saber lanzar sus negocios, sus marcas, ¿vale? Todo el proceso de comercialización hasta el final. Estos son proyectos muy grandes, pero luego están los proyectos más cortos, que son los que estamos haciendo ahora muchísimo, que es a través, o sea, que es LinkedIn. O sea, empresas que no tienen presencia en LinkedIn, como por ejemplo, hemos estado hace poco con aerolíneas de viajes privados, que claro, antes de todo esto les venían los pedidos y muchas empresas que les venían las cosas dadas y de repente se dan cuenta que el entorno ha cambiado y que tienen que empezar a buscar negocio, que ya no el negocio no viene, ¿no? Entonces, ahora estamos muy focalizadas al negocio B2B, que es empresa a empresa, y desarrollar estrategias dentro de LinkedIn. Es decir, empresas que no tenían presencia digital en LinkedIn, que sí que tienen su página web y ya, sino estructurarle bien en LinkedIn la página corporativa, los perfiles de las personas que están asociadas a la empresa en LinkedIn, instruirles y formarles para buscar networking que les proporcione negocio. Trabajo con aerolíneas, trabajo con compañías de automoción gordas, a toda su flota de Key Account Manager para conseguir contactos en LinkedIn que les permita pues, vender flotas de coches, por ejemplo. Todo esto, antes de la pandemia, era impensable, ¿vale? Entonces, ahora se desarrolla, muchas empresas lo están solicitando y es donde más trabajo estamos haciendo, es dentro de este entorno, o sea, de entorno LinkedIn, fundamentalmente. Vale. Marcas personales también, gente que dice, oye, que me quiero ir de aquí, que no sé cómo hacer para que, como siempre he tenido trabajo, pues no me ha hecho falta, pero es que ahora resulta que tengo 50 años y que lo tengo más crudo. ¿Cómo hago esto? Y entonces también trabajamos, se llaman proyectos one-to-one, para lanzar a esas personas a darles otra vuelta de tuerca y que tengan visibilidad en LinkedIn y enseñarles a buscar trabajo en LinkedIn. Muy interesante. Esmeralda, de todas las cosas que haces en el día a día, ¿qué es lo que más te gusta? en el día a día de mi... Pues mira, te voy a decir... Es que me gustan muchas cosas. Yo soy una persona muy vital, me gustan muchas cosas. Pero mira, hay algo que me encanta. Yo tengo hijos mayores, viven uno conmigo, tiene 25 años y el otro tiene 28. Bueno, por supuesto, es la gran alegría de mi vida, son mis hijos. Y no he sido precisamente una mujer con instinto maternal. No soy de esas que he dicho, ay, me quiero quedar embarazada. No, pero cuando los he tenido es otra cosa. O sea, no lo cambio por nada. Y suena muy cursi decir que son la alegría de mi vida, pero sí son la alegría de mi vida. Es la verdad. Pues un abrazo de mis hijos, que son hombres ya, pero que gracias a Dios son cariñosos, me sube las endorfinas. Y luego, en segundo lugar, porque le voy a poner en primer lugar, pero voy a decir, esta mujer está muy mal de la cabeza. Mis perras. Tengo 2 perras que realmente son mis nietas porque son de mis hijos y las cuido yo. Y de verdad que abrazarlas por la mañana, que es lo primero que hago porque duermen conmigo, es que es como un chute en vena. Y cuando me encuentro mal, como las tengo por aquí en el despacho, igual las abrazo y no sé, yo me siento muy bien. Entonces son esas 2 cosas que más me gustan de mi día a día. Están ahí, ¿no? Bueno, nos estás hablando desde el despacho. Las perras están por ahí en el despacho. ¿Cuál es la ventaja o la mayor de las ventajas de ser autónomo, verdad? Bueno, a ver, sí, porque has dicho las ventajas, porque, a ver, ventajas tiene muchas porque tú te organizas el tiempo. La verdad es que yo estoy trabajando muchísimas horas, hay que ser disciplinado, si no, no puedes ser autónomo, si no, pues vas al fracaso, ¿no? Yo tengo un horario de trabajo, yo a las 8 ya estoy en el ordenador, me encierro aquí y a veces se me hace la hora de comer y no me he enterado. Disciplina. Ahora bien, también cojo y me voy en bici, por ejemplo, pues me he hecho un horario también para el ocio, porque si no, no lo cumplo. Me lo he metido en la agenda y yo vivo en el campo, yo no vivo en Madrid capital y tengo aquí, bueno, pues es una maravilla, pero tengo la suerte de que me cojo la bici a la 1:30 y me doy una vuelta una hora. O me cojo las perras y me voy al campo. Eso es una suerte. O decido que el martes no trabajo porque me voy a ver a mi tía, que está en una residencia. O me voy de viaje cuando nadie se va de viaje. Eso es una ventaja.
fantástica. El trabajar desde casa, no es que trabaje ahora desde casa porque es la pandemia. Yo llevo desde el 2007 con un despacho aquí. Cuando la gente me decía, ¡ay! Tenías que estar en Madrid. Pues mira, ahora resulta que no he tenido que cambiar nada. Solo de aplicación, porque antes se usaba Skype. Esas son las grandes ventajas de trabajar por tu cuenta. Tienes que hacer mucho esfuerzo, tienes que generar clientes. Luego tienes la desventaja, que es la que a mí no me gusta. Como soy de negocio, yo soy de negocio puro. Me encanta salir a vender, me encanta hacer presupuestos, hablar con la gente, generar oportunidades de negocio y, por supuesto, implementarlas. Lo que no soporto es la parte administrativa. No la soporto. Me sale urticaria. Tengo ayuda, ¿eh? Y tengo una empresa que me lleva todas las nóminas y todo. Pero yo algo tengo que hacer. O sea, y eso me produce un malestar tremendo. Bueno, oye, nos está escuchando un montón de gente, de varios tipos, ¿no? Algunos están pensando en montar su historia por su cuenta, pero creo que también muchos más nos están escuchando desde el laboratorio, ¿no? Mientras pipetean posiblemente, ¿no? Escuchando el podcast. Y esta gente, muchos de ellos, piensan en hacer algo diferente y simplemente no se atreven o piensan que no van a ser capaces de hacer algo diferente a lo que hacen en el día a día. ¿Qué les dirías a todos ellos? A ver, capaces seguro que son. O sea, tenemos muchos miedos, es verdad. Tenemos ese miedo de, ay, y sí, como dice Mota, y sí, pues es verdad. Pero uno es capaz de todo hasta que no te pone en el disparadero. Y muchas veces necesitas que te pongan un cohete en el culo, es así, para que te pongas en el disparadero. Porque tu círculo de confort es tan fuerte que no lo haces. Y hablo, por ejemplo, por mí, proyecto de Turquía. Llevábamos hablando de, ay, sí, hay que hacer, pero es que hay que salirse de la empresa. Teníamos, tanto mi marido y como yo, teníamos unas buenas nóminas, jolín, como para irse, ¿sabes? Como para dejar eso. Pero mira, te tienen que poner en la calle, como me pusieron a mí, para coger y decir, es ahora, el momento, ¿sabes? Y luego resulta que estás encantado y dices, pues qué bien que no lo hice antes. Y yo ahora, por ejemplo, sería incapaz de trabajar por cuenta ajena, te lo juro, Manolo. O sea, y me han llegado ofertas, ¿eh? Y alguna vez he pensado, ay, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pero yo luego pienso, ¿y la libertad que tengo yo? Es que tengo una libertad que estoy, eso sí, esclavizada. Tengo aquí mi silla esta de gamer que me compré durante la pandemia, que le echo los tites por la mañana y me pego a ella. Pero la libertad no la cambio, la verdad. Esmeralda, ¿qué te voy a decir? Que es un gustazo hablar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Manolo, un placer, como siempre. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Por favor, comentad nuestros posts o dadle a like si os gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información también sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de reorientación y desarrollo profesional para todos aquellos que tengáis un background científico. Ah, y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.